Bueno, no lo tuvimos el lunes porque fue feriado, lo dejamos descansar, pero él le mandé un mensajito y le dije, Pablo, o sea, no podemos no hablar de este tema, analizarlo, que nos expliques absolutamente todo lo que está pasando, y sobre todo hoy había reunión en la Comisión de Labor. Así que, muy buenas noches, Pablo Salinas, ¿cómo estás? Hola Angie, buenas noches, ¿cómo va eso? Muy bien, te he visto sumamente activo porque no es que descansás porque es fin de semana y de hecho con el tema, el caso Adorni ha salido en todos lados. Sí, nos da respiro, la verdad que hay novedades todos los días. Hoy había reunión, a ver, pongamos en contexto qué es lo que poníamos hace un ratito, porque quizás nos está viendo alguien que dice, bueno, a ver, ¿por qué es tan importante el caso Adorni? Me interesa, estoy contenta porque estamos en el Mundial. ¿Qué significaba? Hacemos un pequeño resumen para que contextualicemos qué es lo que está pasando con Adorni. Adorni tiene un frente judicial que cada día que avanza o cada semana que avanza se va complicando porque se van descubriendo distintos elementos en donde el funcionario público evadió impuestos, falseó declaraciones, le mintió al Congreso en función de lo que presentó con su declaración jurada, bueno, una cantidad de elementos que están hoy en el Poder Judicial y están en análisis y en avance de las causas, dando novedades sobre el jefe de gabinete de ministro de la Nación. Pongámoslo en contexto eso Claro. también, no es cualquier funcionario. Es quien tiene a cargo, según la Constitución Nacional, de la administración del Estado, nada más y nada menos un jefe de gabinete. Y esta misma Constitución prevé, en el artículo 101, la posibilidad de que el Congreso establezca sobre el jefe de gabinete una moción de censura, que para que Ujú. nos entiendan, que nos están viendo es Sí. echarlo, básicamente. Si las dos cámaras, con su mayoría absoluta cada una, vota echarlo, debe ser removido. Ahora, todo esto es territorio desconocido para nosotros. Primero porque el cargo de jefe de gabinete en Argentina es muy nuevo, esto Mm. está recién desde el año 94 en la Constitución y 95 efectivamente en funciones. Y nunca ocurrió que un jefe de gabinete llegue a esta instancia. Generalmente cuando había ruidos con los jefes de gabinete, eran desplazados rápidamente del gobierno. Y esto es lo que no está pasando y esto es lo que llama la atención. Bien, ahora cuando, viste que, digamos, hoy se hablaba de que había reunión de la, digamos, de labor parlamentaria, que en función de esto se decidía si se iba a haber sesión o no el jueves. ¿Se ha Sí. decidido, digamos, hay novedades al respecto? Sí, la sesión de mañana no se va a realizar. Hubo unas negociaciones políticas durante todo el día, desde el Senado y desde la propia Casa Rosada, con los gobernadores, con los bloques opositores más cercanos al gobierno, para que la sesión de mañana no ocurra, no va a haber sesión en el Senado. Sí se confirma la visita del jefe de gabinete para el día 2 de julio, para dar su informe al Congreso, en este caso al Senado de la Nación. Mm. El informe que todos los meses deberían dar los jefes de gabinete va a ir al Senado el 2 de julio y ese día se coordinó políticamente que eventualmente, más allá del informe que haga el jefe de gabinete, se lo puede interpelar y si esa interpelación no es muy satisfactoria, eventualmente los senadores puedan votar esta moción de censura y pasarle la pelota de alguna manera a la Cámara de Diputados para que haga lo propio. Y si las dos cámaras votan esta moción de censura, lo que debe ocurrir es que el presidente debe desplazar al jefe de gabinete y poner a otro funcionario. O no, porque hay una zona gris. La Constitución dice que hay que removerlo, pero no dice que no puede volver a ser puesto el mismo funcionario que fue removido, lo cual sería un papelón de todo orden, pero Mm. esto es algo que menciono porque está arriba de la mesa de opciones del presidente Milei. Ahora, Volver a nombrarlo y el Congreso lo echa. claro, pero a ver, esto hoy se escuchó. Primero que se hablaba de esto, de que se estaba hablando y sobre todo, digamos, Santilli con gobernadores en función de que no se diera esta sesión por el pedido de moción de censura, que en definitiva, si se hubiese dado la sesión, ahí estamos viendo unas placas para que vos veas, ¿se podrían haber conseguido los votos para que se dé esta moción de censura o no? Bueno, ahí está lo que dice José Mayán, presentó la moción de censura, planteaba que tenía 28 votos a favor, el peronismo se mostraría unido. Eduardo Vigil, digamos, de la UCR, plantea que entre 9 y 10 senadores aprobarían la moción. Esto era previo a que se decía que no va a haber sesión. Martín Gorlin, del PRO, decía que tenían 2/3 que apoyarían la moción. Flavia Rollón, que además hablamos de los partidos provinciales y también ha votado en algunas cosas con el gobierno, apoyarían la destitución. Entre 5 y 9 senadores, la mayoría responden a gobernadores peronistas.
Bueno, obviamente la carta más fuerte era Patricia Bullrich, jefa del bloque, y los 21 miembros se resistirían a aprobarlo. Podrían surgir disidencias si se habilita el debate. Pablo, frente a esta situación, ¿no queda debilitado el presidente en el caso? Suponete que se dé la sesión, que aunque que no se apruebe, que no llega a la moción de censura, pero no se empieza a resquebrajar el poder del presidente. ¿No es más fácil que Adorni renuncie, que el presidente, si no quiere pedir la renuncia, que Adorni, cuidando al presidente? Pues yo siempre digo esto, a ver, los presidentes y los gobernadores se cuidan, y lo cuidan justamente el Ejecutivo. ¿No debería presentar la renuncia y chau, y a otra cosa? Lo que pasa es que la figura del jefe de gabinete se supone que es el fusible que tiene un presidente, cualquiera sea, en función de un refresco de la gestión. Y la incorporación de esta moción de censura en la Constitución del 94 un poco buscaba lo mismo y buscaba atenuar el presidencialismo, y lo único que hizo fue hacerlo hiperpresidencialismo. Menos lejos de atenuarlo, lo hizo más fuerte. Ahora, en política, el jefe de gabinete debe ser el fusible de un gobierno. Y si hay algún problema, bueno, salta el fusible y se reemplaza por otro. Acá todo el gabinete, con el presidente incluido, están siendo fusibles de Adorni. Y esto es lo que nadie puede entender. O sea, a mí me preguntan desde mi visión de analista político lo que ocurre con Adorni. Bueno, yo puedo explicar todo esto. Ahora no hay ningún elemento del análisis político que me dé una sola razón por la cual Adorni persista semana tras semana en el gobierno, con la cantidad de escándalos acumulados y con la cantidad de mentiras que hemos visto cada uno de nosotros en términos individuales, diciendo A y pasando B, diciendo que el presidente le mostró los papeles y no le habían mostrado los papeles, diciendo en el Congreso que la estrategia, que la declaración jurada estaba en orden, y en la declaración jurada dice lo contrario que él dijo en la Cámara de Diputados. Entonces, vos tenés todo ese acumulado y desde el análisis yo no tengo cómo sostenerlo. Ahora, en términos ciudadanos e individuales, si me preguntás, no puedo creer o qué sabe Adorni o qué oculta Adorni, que es tan grave que el gobierno no puede desprenderse de él. Porque la verdad que lo que ocurre cuando pasa esto es que se empieza a poner esta sospecha arriba de la mesa. Y claro que es grave para el gobierno. De hecho, es tan grave que ya en las encuestas empieza a verse en los propios votantes de La Libertad Avanza que la situación de Adorni es insostenible. Bueno, ayer justamente veíamos una encuesta que se hizo en la provincia de San Juan, del Gran San Juan, y hablaba de un número muy alto de sanjuaninos que lo que están diciendo es que tiene que renunciar. El punto es que, esto que vos hablás muy bien y que explicás, decís, bueno, ok, uno se pregunta y dice, ¿por qué lo banca tanto el presidente Adorni? Ya Karina Milei, que supuestamente era el pollo que era Milei, le empieza a soltar la mano de alguna manera. Patricia Bullrich, cuando dice, ok, yo voy a presentar mi declaración jurada, se le adelanta a Adorni cuando estaban diciendo que Adorni iba a presentar la declaración jurada. De alguna manera, Patricia Bullrich también está marcando la cancha y viene midiendo bien en las encuestas. Entonces, con este esquema, digamos, muchos que, como en el caso de ella, que miden bien, ¿qué decisión puede llegar a tomar? Yo calculo que hay una interna que también le están diciendo algo al presidente. No puede ser que nadie le diga nada con este tema. Hoy hubo muchísimos rumores en los medios de comunicación sobre la renuncia de Adorni. Si yo te ato a esos rumores, los editoriales del domingo, que quienes nos dedicamos a hacer análisis político, leemos a determinados editorialistas de distintos diarios, por supuesto, para tener todos los climas, digamos, de opinión, y en todos el gobierno hizo off the record, o algunos de los funcionarios del gobierno hicieron off the record, dando a entender que Adorni tenía los días contados. Cuesta creer que no haya una operación desde adentro del propio gobierno de algunos funcionarios que se dan cuenta del riesgo de mantener a Adorni. El primero que padece la situación de Adorni es el ministro de Economía, que tiene que defender su modelo macroeconómico. Podemos discutir si nos gusta o no nos gusta, pero hay un modelo macroeconómico que defiende, y que este tipo de situaciones de falta de credibilidad del gobierno no lo ayudan en la búsqueda de inversiones para nuestro país. Podríamos dar más ejemplos, pero me parece que lo mismo que ocurrió en el Senado, ganando tiempo el gobierno tratando de posponer algunos días más, lo que es inevitable, que evidentemente por los números que vos mostrabas recién en las placas, en el Senado sobradamente están los números para destituirlo a Adorni, por lo que vos acababas de mostrar. Bueno, yo creo que el Senado le está diciendo al gobierno, tenés unos días más para hacer lo que tenés que hacer, porque si no lo vamos a hacer nosotros, y es peor si lo hace el Congreso. Pues aparte no hay ningún antecedente de esta situación con un jefe de gabinete, porque nadie quiere exponerse de esta manera, nadie quiere exponer el poder de esta manera. Y bueno,
acá nuevamente escribiendo un nuevo capítulo de la historia política argentina, La Libertad Avanza insiste ya hace más de 90 días en mantener a un funcionario que lo único que le hace es mucho daño. También se hablaba, esto se dice ahora, el tema de que no esté la sesión, y se hablaba hoy todo el día del ruido de la renuncia de Adorni. Eh, También se dice que no, que va a ir digamos, al Congreso el 2 de julio. Todo este tiempo, ¿le da tiempo para que él renuncie? O sea, lo que hicieron fue ganar tiempo para que efectivamente renuncie, y además se estaba hablando también de que le estaban buscando alguna embajada, estaban trabajando con justamente el canciller para ver en qué lugar podría ocupar fuera del país para no sacarlo olímpicamente del gobierno, que para mí, no sé si no queda manchado igual, ¿eh? Yo pienso en el votante que genuinamente y con mucho hastío de lo que venía en la política argentina eligió La Libertad Avanza para, como algo nuevo que iba a terminar, ¿no? El discurso de La Libertad Avanza era vamos a terminar con la casta y con los privilegios de la casta. Sí, Ese votante que genuinamente votó por eso y quería otra cosa para la política argentina, se está encontrando que le estamos buscando un puesto a un delincuente para ver cómo zafa de una situación que es insostenible, ni en el campo judicial, ni en el campo de su declaración jurada, ni en el plano público en sus declaraciones. Se supone que Adorni es el vocero y hace más de un mes que no puede salir a dar la cara por el gobierno. Entonces pienso en esa persona, de repente, esos votantes que tenían otra esperanza, y lo único que le está dando el gobierno como mensaje es: le estamos encontrando la salida a una persona que cometió delitos. Es complejo. Y si fuera una embajada, no puede ser. Explico rápidamente. Vos, sí, para ser embajador de un país, podés ser o funcionario de Cancillería sí. o un embajador político. Hay un cupo de embajadores políticos. Aquellos que no pasaron por el curso de Cancillería. Bueno, esos embajadores políticos tienen que, su pliego para ser embajadores lo tiene que aprobar el Senado. Si estamos viendo que hay número para remover a Dorni, ¿por qué habría número para que le aprueben un pliego para ir a una embajada? No va a ser Sí, embajador. Ahora sale que lo van a mandar como cónsul. sí. Dimensionamos la locura en la que estamos inmersos. O sea, ¿qué es lo que sabe Adorni? ¿Qué es lo que se está ocultando? Que es tan importante para el gobierno cuidarlo. Sí, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y la última, Pablo, Patricia Bullrich, ¿se está pensando que podría llegar a ocupar el cargo de jefe de gabinete? No creo que sea una movida inteligente para Patricia Bullrich, porque ya tiene un rol en los medios de comunicación, ya ocupa un lugar importante en la política argentina, es senadora por 5 años más, tiene un montón de votos que la llevaron a esa banca, tiene fueros y además, ¿por qué razón dejaría todo eso para jugar la suerte de un gobierno que Sí. todos los días cae en imagen y no mejora la macroeconomía? La verdad que es lo único que no sería es una decisión racional. Y Bullrich no ha demostrado tener decisiones irracionales en el correr de los años. Podrá haber tenido decisiones polémicas, podrá haber saltado de un lado al otro como ocurrió, pero nunca la vimos hacer algo que dañe su propio poder y su propia construcción política. Así que yo dudo mucho que se vaya del Senado y se va a quedar ahí con muchísimo poder Ujú. y construir su candidatura el año que viene. Bien. Muchísimas gracias por hoy miércoles, pero nos vemos el lunes porque seguramente vamos a tener novedades. Además, ¿Cómo no? vamos a Un estar, beso grande. esperemos que estemos contentos el lunes, claramente después del partido. Te voy a avisar antes si tengo voz o no tengo voz. Listo, dale. Muchas gracias, te mando un beso grande, Pablo. Otro, chau, chau. Le mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto.